Muchísimas gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 2. En Mateo capítulo 3, versículo 2, donde vamos a regresar el tema global, el tema principal es ¿qué es el Evangelio? Y hemos estado tomando varios segmentos y argumentos sobre el Evangelio a través de esta serie de enseñanzas en nuestras últimas 25 semanas. Y en la semana pasada habíamos comenzado y no habíamos terminado con la idea que un reino ya llegado, un reino ya llegado. Y note bien conmigo, porque aquí estamos llegando a la segunda razón o segundo principio, y cuál es que el reino de Dios está aquí. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, predicaba un mensaje impactante que nunca fue recibido y nunca fue completamente entendido. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 3, por favor, y vamos a enfocarnos específicamente en versículo 2. En Mateo capítulo 3, versículo 2, y note bien conmigo lo que dice, Jesús está hablando y dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y note bien conmigo, en la versión católica lo dice de esta forma, y dice, conviértense porque está llegando el reino de los cielos. Note que de hecho se podría traducir, arrepentíos, porque el reino de los cielos está aquí, ya ha llegado. El pueblo religioso, el pueblo que supuestamente debía de reconocer, el pueblo que ya tenía toda la información de antemano, el pueblo que fue criado, educado en el Antiguo Testamento, en la palabra del Señor, en ese entonces, donde se había hablado específicamente en detalle que un día en el futuro iba a llegar el Mesías, el Cristo, el Redentor, el Salvador. No estamos hablando de un pueblo ignorante, no estamos hablando de un pueblo que no estaba informado, no estamos hablando de un pueblo que jamás había oído algo de Dios. ¿Por qué? Porque en el judaísmo y también en la cultura de los hebreos de Israel, en Palestina, ellos habían sido creados dentro de la cultura de la Biblia, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Fue algo que fue inculcado, ¿ves? Desde que nacen hasta que el día que son enterrados. Tenemos que reconocer esta tremenda verdad. Era un pueblo muy educado, era un pueblo religioso, súper religioso. Y a la misma vez un pueblo arrogante, soberbio. Un pueblo que se había elevado su propia religión sobre la palabra del Señor. El Antiguo Testamento es bien claro, mucho más claro de lo que nosotros pensamos. El Antiguo Testamento estaba mostrando que el Mesías, una persona, la encarnación de Dios, que un día Él iba a aparecer en persona. Dios es espíritu y nos cuesta a comprender, nos cuesta a identificarnos con un espíritu. Y Dios había entendido eso. El infinito había comprendido que nosotros, los finitos, no éramos capaces de identificarnos con el infinito. Y lo que hizo el infinito Dios, el divino Dios, que, si ves, se hizo ser humano, Dios hombre, hombre Dios, en la persona de Cristo, para que pudiéramos nosotros identificarnos con un Dios verdadero. Y era el Mesías. No era una idea del Mesías. No era un concepto de Mesías. No era una noción de Mesías. No era un sueño del Mesías, era una persona real. Y cuando Él llegó, no lo reconocieron. No lo reconocieron. Para la época del profeta Isaías, más o menos entre 700 y 800 años antes que llega Cristo a la tierra, ya el judaísmo, a través de sus gran maestros, a través de los rabís, a través de los sacerdotes, habían distorsionado completamente el concepto del Mesías. Y cuando el verdadero llegó, no lo reconocieron. Y las primeras palabras textuales que él habla
llamando al pueblo a un estado de arrepentimiento, se encuentran aquí en Mateo capítulo 3, versículo 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque yo estoy presente, aquí estoy. Y ya hemos visto qué declaración tan impactante Jesús estaba haciendo con esas tremendas palabras. Los judíos habían estado esperando y esperando y esperando y orando y orando y orando por siglos y siglos y siglos para que les amaneciera el reino, para que viniera el día en que el dominio de Dios fuera establecido en la tierra y que su pueblo fuera vindicado finalmente. Y ahora, aquí estaba Jesús, este común y corriente carpintero nazareno, convertido en maestro, diciéndoles que el día que estaban esperando estaba aquí. No solo eso, sino que estaban diciendo que el reino de Dios se había inaugurado en él, en una persona, no una fiesta, no un día, no una celebración. Así que en Mateo capítulo 12, por favor, abren sus Biblias en Mateo capítulo 12. Y nota lo que dice en versículo 28. No solo eso, sino que estaba diciendo que el reino de Dios se había inaugurado en él. Así que en Mateo capítulo 12, versículo 28, cuando los fariseos acusaron a Jesús de echar fuera demonios, ¿te puedes imaginar esto? De echar fuera demonios, en el nombre de Satanás, Jesús los reprende y hace una declaración sorprendente que ellos no se esperaban. Él dijo en Mateo capítulo 12, versículo 28, dijo: pero si yo expulso, Jesús le está hablando a los religiosos, Jesús le está hablando a los fariseos, Jesús le está hablando a los maestros de la palabra de Dios. Hizo una declaración y dijo: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces en el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y ellos no hallaban qué hacer. ¿Te das cuenta lo que esto significa? Es claro que Jesús estaba echando fuera a los demonios y que los hacía por medio del Espíritu de Dios. Lo que él estaba afirmando es que la liberación prometida de Dios para su pueblo, el reino había venido, había llegado. ¿Qué pensamiento más asombroso es este? La encarnación de Jesús fue mucho más que una visita amable de nuestro Creador. Fue, a lo contrario, el despliegue de la contraofensa final y definitiva de Dios contra el pecado, contra la muerte y contra la destrucción que habían entrado en el mundo cuando Adán cayó. La llegada de Jesús era la contraofensiva que por fin llega el reino de Dios para contrarrestar los mentirosos religiosos, líderes, maestros y aún la persona de Satanás. Usted puede ver cómo la guerra va ocurriendo a lo largo de toda la historia de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Esta es una guerra espiritual, pero una guerra palpable, real. El Rey Jesús va a la soledad del desierto para enfrentarse a Satanás. Aquel que tantos años antes había tentado a Adán y arrojando el mundo en la corrupción. Y la derrota fue de forma decisiva. Satanás ganó esa batalla. Y el mundo cae en un estado completamente corrupto. Es el mundo completamente caído.
La esencia del ser humano había sido transformado, cambiado, derrotado, deformado. Y el hombre ahora nace con la naturaleza pecaminosa. Fue una victoria decisiva de parte de Satanás. Y la gente esperando y esperando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Tenemos que esperar por la victoria suya. Y por fin llega la victoria. Pero no en la forma como ellos los habían imaginado. Toca los ojos de una persona que había nacido ciega. Y la luz entra por la primera vez. Ellos no habían captado que el reino había descendido. Hasta este punto en la historia humana, hasta este punto en la historia del pueblo de Dios, Israel, jamás habían visto palpablemente milagros de esta magnitud. Él estaba contrarrestando las ofensas del diablo. El ciego se presentaba y de repente por la primera vez en su vida entra la luz. Y no se fijaron lo que estaba pasando. Se queda viendo así a la triste oscuridad de una tumba y clama. ¿Te recuerda? Lázaro, su amigo muy querido, estaba muerto. Y Jesús llega. Lázaro, ven fuera. Él estaba acostado. Lázaro estaba muerto, completamente muerto, descomponiéndose por 4 días. Y entra el poder divino del cielo en la persona de Jesucristo. Ven, Lázaro, ven fuera. Y el hombre muerto se levanta y camina afuera. Y no captaron, no entendieron, no se fijaron, no se dieron cuenta, no realizaron que Él estaba mostrando la victoria sobre la muerte. Y la muerte comienza a sentir. Imagínense que la muerte comienza a sentir como la opresión que ejerce sobre la humanidad. Se debilita al tiempo que este hombre muerto sale caminando. Y la muerte comienza a sacudirse, comienza a temblar, de la misma forma que traía el terrorismo sobre la persona. Ahora se encuentra enfrentando el mismo temor. Y la muerte no tiene ningún poder contra Jesús. Y claro que después, sobre todo, el mismo pecado fue derrotado cuando Jesús clamó en la cruz: consumado es, consumado es. Y la cautividad a la muerte terminó completamente cuando aquel ángel dijo, seguramente con una sonrisa en sus labios. Abre sus Biblias en San Lucas capítulo 24. En San Lucas capítulo 24. Te puedes imaginar la sonrisa sobre el rostro del ángel. En San Lucas capítulo 24. En versículos 5 y 6 dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? No está aquí. Resucitado. ¡Wow! En la Biblia católica dice así, en Lucas capítulo 24 dice esto, en versículos 5 y 6 dice: y estando ellas aterrorizadas y inclinadas sus rostros a la tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea.
paso a paso, golpe a golpe. Jesús estaba haciendo ¿qué? Jesús estaba deshaciendo de forma completa los efectos de la caída. Él estaba deshaciendo la obra de Satanás. El rey legítimo del mundo había llegado. El rey legítimo del mundo había venido. Y todo lo que era un obstáculo para el establecimiento de ese reino, el pecado, la muerte, el infierno, Satanás, estaba siendo derrotado de forma decisiva. Lo que esto significa es que muchas de las bendiciones del reino ya son nuestras. Ya son nuestras. Así que Jesús le dice a los discípulos que enviara otro consolador, el Espíritu Santo, que nos guiará y los convencerá de pecado y los santificará. Y de la misma manera, los cristianos saben ya lo que es ser adoptados en la familia de Dios y ser reconciliados con Él. Pablo llega a decir ante Dios, y ya hemos sido resucitados y sentados con Cristo. Qué tremendo concepto. El día que tú te arrepientes, el día que naces de nuevo, el día que te sometes debajo de la autoridad de la palabra de Dios, el día que te arrepientes de tus pecados y por fin dices, Señor, harto estoy de mí, harto de mis pecados, harto de mi rebelión, harto de intentar ser autosuficiente, harto de intentar ser independiente. Y mira lo que he hecho con mi vida. He arruinado mi vida completamente. Señor, me someto a la verdad suya, no la verdad del hombre. Me someto a la verdad suya, no la mía. Mira, ese día que tú naces de nuevo, ese día que tú te arrepientas verdaderamente, es el día, en ese momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te puedes imaginar eso? En un abrir y cerrar de ojos. Está trasladado de aquí al reino de Dios instantáneamente. Mientras que tú todavía estás aquí físicamente en la tierra. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Abre su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 6. En Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es lo que me fascina a mí. Que en griego, que es el idioma original, y ahora está traducido en español, y nos cuesta en español hasta intentar de traducirlo. Igual en inglés nos cuesta a traducirlo. Él está diciendo que algo en el presente que sucede en este momento nos pone automáticamente en el futuro, resucitado y sentado en lugares celestiales con Él, como si hubiera sucedido en el pasado. Es lo que dice la Biblia. Esta es una verdad increíble. Es una verdad alentadora.
Pero hay algo más todavía. Hay algo más, algo igualmente importante que debemos de entender. ¿Y qué es? Un reino aún no completado. Un reino aún no completado. Del cero. El reino de Dios no ha sido completado y no lo será hasta que regrese el Rey Jesús. Todavía cosas maravillosas nos espera. Todavía aún. Más de lo que hemos hablado hasta este punto. Todavía. A pesar de todo lo que Jesús hizo para derrocar los poderes del maligno, no estableció entera y finalmente el dominio de Dios en la tierra, al menos no todavía. El mal fue atado. El mal fue atado, pero no fue derrotado. El mal no fue destruido. El mal fue derrotado, pero no aniquilado. El reino de Dios fue inaugurado, pero no traído en su totalidad final. Jesús habló de un día futuro. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13, note lo que dice la palabra del Señor. Él habla de un día en el futuro, cuando el reino sería finalmente consumado. En ese día los ángeles, escuche bien, en Mateo capítulo 13, versículo 41, 42 y 43, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 41, 42 y 43. Comenzando con versículo 41, dice esto, dice: el Hijo del Hombre, y los ángeles están hablando. Él dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. ¿Tienen oídos? Ese es el desafío. Ese es el desafío. Muchos tienen orejas. Orejas. Lo tienen. Y no oyen. Y no oyen. No oyen nada. Es como hoy día. Se le habla de una verdad. Y se le habla de una verdad. Y se le habla de otra verdad. Y se le habla de otra verdad. Y son sordos. Sordos. No oyen nada. Cero. Jesús también. Jesús también anticipa durante la Santa Cena el día en que beberá una vez más el fruto de la vid con sus discípulos. En el libro de Mateo capítulo 26, escuche bien por favor, abre su Biblia ahí, en Mateo capítulo 26, y escuche lo que dice en versículo 29. En Mateo capítulo 26, versículo 29, escuche lo que dice, dice, y yo os digo. Eddie Ildefonso no está hablando. Jesús está hablando. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día
cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús anticipa ese día. Cuando nosotros los verdaderos creyentes, los genuinos, no los mediocres religiosos, estaremos con Él en la presencia de su Padre para celebrar la Santa Cena en el futuro. Y aún el apóstol Pablo también anticipa la resurrección de los muertos en la eternidad. Y le dice a los efesios que han sido sellados con el Espíritu Santo. Por favor, abre sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 14. Te quiero mostrarlo. Jesús está anticipando. El apóstol Pablo está anticipando. ¿Y vos? ¿Y ustedes? ¿Y nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos anticipando? En Efesios capítulo 1, mira lo que dice el versículo 14, dice que nos es dado como garantía, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y más adelante dice que Dios nos ha salvado. En Efesios, en el siguiente capítulo, en Efesios capítulo 2, versículo 7, escuche bien lo que dice, en Efesios capítulo 2, versículo 7, note lo que dice, dice esto, dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pedro, Jesús anticipa, Pablo anticipa, Pedro anticipa. Pedro también habla de una. Mira lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1, por favor. En 1 de Pedro capítulo 1, mira lo que él dice en versículo 5. Escuche la armonía que existe en las Escrituras. Note que tan coherentes son las Escrituras, sincronizadas perfectamente bien, de pensamiento en pensamiento, de frase en frase, de oración en oración, de párrafo en párrafo, de página en página, de capítulo en capítulo, de libro en libro. No hay ninguna contradicción. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5, dice que sois protegidos. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y luego llegamos al libro de los Hebreos. Ahora, no sabemos quién es el autor del libro de los Hebreos. Hay un sinfín de especulaciones. ¿Qué fue este y qué fue el otro? ¿Qué fue este? ¿Qué me importa? El Espíritu Santo es el que está dirigiendo. El Espíritu Santo es el que está dirigiendo la pluma de su Immanuelis, que es la palabra en latín para secretario, el que toma las notas. Cuando yo tengo que dictar una carta a la secretaria, ¿quién es el autor de la carta? Soy yo. La secretaria es el instrumento para anotar y preparar la carta y enviarla. Los hombres que escribieron la Biblia, 40 hombres de ellos, eran Immanuelis, eran secretarios, nada más. Pero es el Espíritu Santo el que literalmente está escribiendo, el que está dictando, y ellos simplemente anotando. Mira bien conmigo. El autor del libro de los Hebreos dijo esto en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Escuche bien lo que dice. Dice esto, dice, y todos estos murieron en fe.
sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Me fascina, porque la pregunta es, ¿cómo es que los, entre comillas, cómo es que los santos del Antiguo Testamento, cómo es que ellos fueron salvos en comparación con los santos del Nuevo Testamento? En cuanto todavía estamos en esa época del Nuevo Testamento nosotros. La verdad es que no hay ninguna diferencia. Mira, los del Antiguo Testamento, cuando ellos realizaban sus obras, sus sacrificios, todo eso estaba basado en fe, en fe, en fe, en fe. Si yo vengo a sacrificar este animal, yo hago tal y tal y tal cosa. Mi fe es que si yo hago esto, que Dios lo acepta como mi acto de fe. Aunque yo no te veo, Dios. Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero yo creo en fe, que un día, imagínense esto, los santos del Antiguo Testamento estaban esperando que un día en el futuro, iba a llegar el Mesías, el Redentor, el Salvador, Jesús. Y que un día en el futuro Él iba a morir y cumplir todos los sacrificios de fe que ellos realizaron. Y en ese momento iba a ser consumado. Ellos, en el Antiguo Testamento, estaban basando y depositando su fe en el futuro, que un día iba a llegar Jesús. Nosotros depositamos nuestra fe que Él vino 2000 años atrás y que Él ya cumplió la obra nuestra, la obra de nuestra fe. Y luego nosotros realizamos que 2000 años atrás Jesús llegó y dijo, consumado es, consumado es. Los del Antiguo Testamento depositaban su fe en el futuro que Jesús iba a cumplir. En el Nuevo Testamento nosotros depositamos nuestra fe en el pasado que Él lo cumplió 2000 años atrás. Y en Hebreos, capítulo 11, versículo 13 dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. Desde lejos. En el futuro. Y nosotros, desde lejos, en el pasado. Todos estos murieron en fe. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado. Con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y es solamente lo que somos. Extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Yo no he hecho raíces en esta tierra. He hecho mis raíces en la persona del gran Redentor, Salvador Jesús.
y que deben de buscar algo. ¿Qué es lo que deben de buscar? Mira bien, en ese mismo capítulo, Hebreos capítulo 11, estamos leyendo versículo 13. Regrese arriba y regrese hasta versículo 10. En Hebreos capítulo 11, versículo 10, por favor. Mira lo que dice. Dice esto, dice: porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La gran esperanza de los cristianos, aquello que estamos aguardando y que nos da fuerza y ánimo, es el día en que nuestro Rey partirá de los cielos y regresará finalmente para siempre para establecer su reino glorioso. Mira, Dios, la Biblia dice en ese mismo libro de Hebreos, más adelante en capítulo 13, dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre para siempre. Y todo lo que hemos leído en la palabra, si es que hemos leído en la palabra, si es, pero todo lo que Él dijo que Él iba a hacer en el pasado, lo hizo. Lo cumplió. Y todo lo que Él dice que va a hacer hoy, en nuestra actualidad, lo está haciendo. ¿Dónde está mi duda? Que lo que hizo en el pasado, en el presente, no lo va a cumplir en el futuro. Yo no tengo un archivo, no tengo un historial, no tengo un registro que me dice que Él no va a cumplir. A lo contrario, tengo un archivo, tengo un historial, tengo un registro que Él sí cumplió allá y acá y con toda esperanza allá. Ese momento que estamos esperando, ese momento glorioso, cuando todo en este mundo será puesto en orden, cuando la justicia será finalmente satisfecha, cuando el mal será derrotado y cuando el juicio de Dios será establecido una vez y para siempre. Dios promete. Abre sus Biblias vamos a visitar con el profeta Isaías. Con el profeta Isaías, por favor. Y note que lo que dice el profeta Isaías en capítulo 65, versículo 17. Isaías capítulo 65, ¿qué? Versículo 17, 18 y 19, por favor, repito. Isaías 65, 17, 18 y 19. Mira lo que dice la palabra, dice: pues he aquí yo creo cielos nuevos. Yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. No serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que voy a crear. Porque he aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén. Me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Mira. Yo dudo, con todo respeto, mira. Tenemos que entender algo. Todos nosotros tenemos recuerdos preciosos de donde hemos nacido y donde fuimos criados. Memorias dulces. Hay otras que no son tan. Pero yo te quiero asegurar algo. Que cuando tú y yo entramos en el reino de Dios, no estaremos recordándonos, ¿sí?, de nuestro bendito pueblito, ni la tierra donde habíamos nacido, porque todo va a estar hecho nuevo.
tus recuerdos terrenales van a ser renovados. Porque tu destino, su fin, no va a estar aquí en esta tierra. La Biblia dice que en esta tierra va a ser completamente destruida, consumida en fuego, completamente frito. Y en ese día nos dice el profeta Isaías. Vamos a regresar a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, por favor, y noten bien conmigo versículo 9. Isaías capítulo 11, versículo 9 dice: y no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. De niño solía pensar que el destino de los cristianos era algo parecido a estar en un servicio de la iglesia eternamente y separados de nuestro cuerpo. Ese pensamiento me asustaba, pero estaba muy equivocado. La intención de Dios es crear un nuevo mundo para su pueblo desde donde no exista pecado, ni muerte, ni enfermedad. La guerra terminará, la opresión cesará y Dios habitará con su pueblo por el siempre, para siempre, para siempre. La muerte nunca más tendrá cabida en los hijos de Dios. Y nunca jamás las lágrimas correrán por nuestras mejillas a la par de una tumba. Nunca jamás los niños vivirán unos cuantos días para después morir. Jamás. 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 Nunca jamás. Perdón. Volveremos a estar tristes. ¿Te puedes imaginar eso? Ni tendremos dolor. Yo no. Jamás tendremos dolor. Yo y mi esposa, mi jovencita, nos levantamos en la mañana y nos tenemos que hablar, porque este cuerpo ya no quiere moverse, no se quiere levantar, y ya vámonos, y que ya vamos, y que ya vámonos. Y caminamos con criqui, craqui, criqui, craqui, criqui, craqui. ¿Qué ruido es ese? ¿Qué es otro? Eso es otro nuevo, ese es otro nuevo. No había oído ese. Mira, y nos levantamos doloridos. Pero todavía estamos vertical. Todavía estamos vivos. Nunca jamás volveremos a estar tristes, ni tendremos dolor. Después, ¿cómo? Jamás voy a tener ¿qué? Dolor. Señor, si es posible, llévame mientras que estoy aquí. Pero tengo que esperar mi turno. Nunca jamás volveremos a extrañar nuestro hogar, porque como Apocalipsis dice, Dios mismo enjugará las lágrimas de nuestros ojos y al fin veremos su rostro. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Que se puede decir en respuesta a todo esto una sola cosa, creo yo. Oh Señor Jesús, ven pronto, ven pronto. Siempre me sorprende
un poco cuando escucho a la gente hablar acerca de estas promesas. El nuevo cielo y la nueva tierra, la ciudad celestial que no estará corrompida por el mal, el mundo que no tendrá muerte, guerras y opresión, el pueblo de Dios viviendo gozosamente delante de su trono para siempre. Y después se dice el uno al otro, muy bien, trabajemos para que esto suceda. ¿Cómo? Trabajemos para que esto suceda. ¿En serio? La realidad es que nosotros como seres humanos somos incapaces de establecer y consumar el reino de Dios. No tenemos la capacidad ni la autoridad. A pesar de nuestros mejores y genuinamente buenos esfuerzos para hacer en este mundo un mejor lugar, el reino prometido en la Biblia será establecido solamente cuando el mismo Rey Jesús regrese para realizarlo. Esto es algo crucial que debemos recordar por dos razones. Primero, nos protege de un optimismo equivocado y engañador acerca de lo que somos capaces de lograr en este mundo caído. Los cristianos ciertamente son capaces de traer algunos cambios en la sociedad. Seguro que sí. Ha sucedido antes en la historia y no tengo razón alguna para dudar que esté sucediendo en algunos lugares ahora y que sucederá en el futuro también. Los cristianos han hecho y pueden hacer un gran bien en el mundo, un bien que glorificará a Dios y a Jesucristo en este mundo. Pero creo que la línea de la historia bíblica nos fuerza a reconocer que nuestras victorias sociales y culturales siempre serán tenues y temporales hasta el regreso de Jesucristo. Los cristianos nunca traerán el reino de Dios, solo Dios mismo puede hacer eso. Dejemos de nuestra arrogancia, de creer que nosotros somos capaces de crear el nuevo cielo y la nueva tierra. La Jerusalén celestial bajará del cielo. No se construye desde abajo para llegar arriba. Aún más importante, el recordar que el reino será establecido hasta que Jesús regrese, centralizada correctamente nuestras esperanzas, nuestros sentimientos y nuestro deseo en Jesucristo mismo. En vez de mirar a alguien poder humano o alguna acción humana o inclusive a nuestro propio esfuerzo para restaurar todas las cosas, miramos al cielo y clamamos con el apóstol Juan: sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Nuestros deseos de su venida se incrementan, nuestras oraciones son más fervorosas y nuestro amor por Él se profundiza. En resumen, nuestros deseos y nuestras esperanzas se centran firmemente y correctamente, no tanto en el reino, sino en el Rey de ese reino. Tengamos cuidado de no reemplazar al Rey con su reino, como muchos ya lo han hecho. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios se te ha acercado. Arrepentidos, porque yo estoy aquí. Es lo que te falta a ti, es arrepentirse.
porque Él ya ha llegado. Arrepiéntase mientras que puedas. Te lo ruego y lo imploro. Mientras que tú respiras, hazlo hoy. Oremos. Señor Padre, te pido que en este día, Señor, que toques los corazones de todos que están sintonizando en este momento a través de la radio y la televisión y las redes sociales, Señor. Aquellos que están presentes, Señor. Redarguye, Señor. Aprieta sus corazones con tu mano bondadosa, amorosa. Que lleguen a los pies de tu cruz en un estado verdadero de arrepentimiento. Esto te lo pido en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.